por lo menos parcialmente, ¿ya? Bueno, me están escuchando ahora, ¿no es cierto? Está todo normal. Bueno, hoy día vamos a ver el tema vamos a trabajar con un tema de generalidades, ¿ya? Vamos a hablar vamos a tratar de ubicar nuestras máquinas eléctricas de corriente alterna en el sistema eléctrico. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, justamente para el inicio de nuestro estudio, ¿ya? Es necesario establecer y conocer, ¿no?, cuál es el campo de aplicación y la ubicación, por supuesto, de nuestras máquinas eléctricas en las diferentes etapas de un sistema eléctrico, ¿no? Esa es la gran necesidad que tenemos nosotros del uso de las máquinas eléctricas, ¿no? Entonces se han vuelto tan necesarias en nuestro mercado eléctrico y en nuestro sistema productivo, en todo lo que nosotros manejamos, en todo lo que nosotros vemos, que ¿no?, a estas alturas no se puede prescindir de las máquinas eléctricas, ¿no? Y más que todas las máquinas eléctricas de corriente alterna, ¿no? Si bien decimos muchas veces, muchas personas, muchos profesionales que tal vez no tienen mucha experiencia, dicen que ya las máquinas de corriente no se utilizan, que ya han salido del mercado, no, tampoco lo crean, ¿ya? Existen todavía máquinas eléctricas de corriente continua que están funcionando en muchas industrias, porque la máquina de corriente continua de alguna forma tiene muchas bondades con respecto a la máquina de corriente alterna. ¿Ya? Si bien hoy en día se puede trabajar con variadores de frecuencias, pero no te da la misma seguridad como una máquina de corriente continua, ¿no? No es más, su control no es tan preciso como si bien es más minucioso, más fácil de manejar hoy en día un variador de frecuencia, pero está sujeto también a alteraciones de voltaje, ese es el problema, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir un sistema eléctrico? Ustedes también han debido hablar del sistema eléctrico, ¿no es cierto? Es lo primero que les han debido hablar. Un sistema eléctrico es el conjunto de elementos, ¿ya?, que se conectan entre ellos con el objetivo de satisfacer las necesidades de energía en los centros de consumo, ¿no es cierto? Cuando hablo de los centros de consumo, estoy hablando de ya los centros urbanos y rurales. Hay centros de consumo urbano y centros de consumo rurales, ¿no es cierto? Son centros de consumo en las ciudades para las viviendas, ¿no?, para las industrias, ¿no?, para el comercio, y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, el sistema eléctrico está constituido por otros sistemas, o sea, tiene otros componentes que se constituyen en el sistema, ¿ya? Entonces, existen principalmente 3 etapas que son imprescindibles para este objetivo, ¿ya? Y estas 3 etapas también se constituyen en sistemas, ¿ya? Entonces, el primer sistema es el sistema de generación. Del sistema de generación pasamos a la segunda etapa, que es el sistema de transmisión, y por último entramos al sistema de distribución, ¿ya? En este sistema de distribución tenemos 2 niveles, un sistema de distribución primario y un sistema de distribución secundario, ¿ya? Entonces, ¿ya?, el sistema de generación, ¿ya?, esta es la primera etapa del proceso de suministro de energía eléctrica, ¿ya? Esta primera etapa se caracteriza por la transformación de energía mecánica en energía eléctrica, ¿ya? Esta transformación de energía mecánica en energía eléctrica se sucede en un generador síncrono, ¿ya?, en un generador de energía eléctrica. Entonces, esta máquina, que es el generador de energía eléctrica, el generador de corriente alterna, también denominado alternador,
¿ya? Entonces, se constituye en el elemento central o núcleo de este primer sistema. Entonces, es la primera máquina eléctrica de corriente alterna, ¿no? De vital importancia, por supuesto, ¿no? Que ya nos va, no, va a ser objeto del estudio, de nuestro estudio en el curso, ¿no? Para ver cuáles son sus características, cuál es el principio de funcionamiento bajo el cual, ¿no? Surge esa transformación, ¿no? De energía mecánica en energía eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo obtenemos ahora la energía mecánica para introducir a la máquina eléctrica? O sea, para conectar a la máquina eléctrica y que esta máquina nos dé energía eléctrica. ¿De dónde nosotros proveemos energía mecánica? Entonces, la naturaleza, ¿no es cierto?, nos provee de energías renovables y energías no renovables. ¿Cierto? Entre las energías renovables, ¿cuáles están? Están el agua, está el sol. Las dos más importantes, ¿no es cierto?, que son renovables, ¿no? El sol, una energía inagotable, ¿no? Y el agua, por supuesto, es un recurso natural que tiene su ciclo, ¿no es cierto?, que de alguna forma tampoco se evapora o se desaparece, sino va en su ciclo, va migrando en la naturaleza, en la corteza terrestre, ¿no es cierto?, va fluyendo por los ríos, mares, ¿no es cierto?, y evapora en forma de nubes y después vuelve a cerrar su ciclo. Entonces, son recursos, ¿no?, renovables. Ahora, por el otro lado, tenemos recursos no renovables. ¿Cuáles son? El petróleo, fundamentalmente. El gas, ¿no es cierto? Petróleo, gas. El petróleo en sus derivados. ¿Qué tenemos en sus derivados? Tenemos diésel, gasolina, ¿no es cierto? Entonces, esos recursos que nos da la naturaleza, ¿no?, en forma de energía, nosotros los transformamos en energía mecánica, en una primera máquina, ¿no? Por ejemplo, a ver, vayamos a un caso. ¿Cómo se manifiesta la energía de un recurso renovable como el agua? Ustedes han llevado, ¿no es cierto?, hidráulica, ¿no? Entonces, si vos tienes un flujo de agua, ¿no?, moviéndose, ¿no?, se va a mover por una diferencia de altura, ¿cierto? Porque va a haber por si no hay diferencia de altura, esto va a estar estático, pero si vos consigues una diferencia de altura entre dos puntos, ¿no?, donde fluye el agua, vas a tener una corriente de agua. Entonces ya tienes una altura y tienes un flujo, una velocidad. Entonces eso nos permite contar con energía potencial, en primer lugar, cuando vos tienes altura, ¿no es cierto?, y energía cinética, porque ese flujo se está moviendo. Entonces esas energías, la energía potencial y la energía cinética, ¿no?, se transforman en energía mecánica, ¿no es cierto? Ya tenemos energía mecánica cuando tenemos una caída de agua, ¿no es cierto? Y esa energía va a ser mayor o menor en función de ¿qué? En función de la altura de agua que tengas, la altura en la que caiga. Si cae de más arriba, va a caer con mayor fuerza, ¿no es cierto? Va a haber mayor energía. Si cae de más abajo, va a ser menor energía. Pero también, ¿en qué forma podemos cuantificar eso? En forma de volumen, caudal, ¿no es cierto? Si cae poco caudal, también va a ser poca energía. Pero si vos tienes mucho caudal, aunque sea baja la altura, vas a tener también buena energía. Entonces, cuando nosotros transformamos energías renovables como el agua, ¿no es cierto?, importantes dos características.
altura de caída y caudal. ¿Ve? Entonces, eso es lo que sucede en las centrales hidroeléctricas, ¿no es cierto? En las centrales hidroeléctricas, ¿no?, lo que se busca es ganar la mayor altura posible, ¿no?, y tratar de que esa altura la podamos aprovechar en la caída de agua, ¿no?, en su energía potencial, para, ¿no?, aprovecharla en qué, en una máquina, una primera máquina, que tal vez les van a hablar más adelante, o ya les han hablado, que es la turbina, es una turbina hidráulica. Existen diferentes tipos de turbinas, las famosas turbinas Pelton, las turbinas Francis, turbinas Mitchell-Banky, ¿ya?, Turgo. Hay un sinnúmero de turbinas, pero que estas turbinas se las utiliza, ¿no?, cada una en función de las características, ¿no?, de la condición que nos da el agua, la caída, la energía potencial y cinética, ¿no es cierto? Cuando las caídas son muy grandes, alturas muy grandes, entonces se utiliza mucho la turbina Pelton, ¿no? Cuando las caídas son bajas y tenemos mucho caudal, se utilizan generalmente las Mitchell-Banky, ¿no? Y relativamente término medio se trabaja con las turbinas Francis, ¿no? Entonces, ese tipo de turbinas, ¿no es cierto?, que aprovechan la energía natural del agua, ¿no?, para transformarla en energía mecánica, ¿no? Las tenemos en Bolivia, en Songo tenemos turbinas Pelton, en Miguillas también tenemos turbinas Pelton, ¿ya? En hidroeléctrica en Yanacachi, aquí en Los Yungas cerca, en la hidroeléctrica boliviana tenemos Francis, ¿no? Y tenemos turbinitas pequeñas en microcentrales que se han instalado en varias poblacioncitas, ¿no?, con caídas pequeñas, con potencias hasta unos 150, 200 kilovatios, con turbinas ya sea Pelton o Mitchell-Banky pequeñas, ¿no? Entonces, ese es un campo, ¿no?, de aplicación que a ustedes les interesa, porque ustedes son electromecánicos y ya tienen que estar pensando en, por lo menos, ¿no?, ya cuando vayan, ya sea de paseo o vayan de viaje alguna vez a algún lugar donde vean caídas de agua, ya se les tiene que venir a la cabeza, ¿no? Aquí puedo poner mi turbina, puedo trabajar, puedo aprovechar esta agua, ¿no es cierto? De eso se trata nuestra materia y nuestra carrera, ¿no es cierto? Eso en cuanto al aprovechamiento de las energías renovables en los sistemas eléctricos, ¿no? Ahora, los no renovables, el petróleo fundamentalmente, ¿ya? También es otra forma de obtener energía a través de la combustión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos motores de combustión, tenemos motores a diésel, motores a gasolina, también tenemos motores a gas. Entonces, estos recursos no renovables, ¿no es cierto?, se consumen ahí, ¿no es cierto?, ¿no? Van como combustible a una cámara de combustión, generan energía y se transforman en energía mecánica en el eje. Esas son las famosas máquinas térmicas, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros no dejamos, en el otro caso de las energías renovables, nosotros utilizamos el agua, pero esa agua no se desaparece, ¿no es cierto? No se consume. O sea, pasa el agua, ¿no?, te genera energía y sigue fluyendo, sigue su ciclo. Mientras en las no renovables, ¿qué sucede? Sucede que en las no renovables se consume, ¿no es cierto? Entonces, el combustible que estamos utilizando en este caso, que es no renovable, ya sea el gas, la gasolina,
ya sea el diésel o el gas, ¿no es cierto?, entra a la cámara de combustión, prácticamente se consume y sale tal vez como vapores, ¿no? O vapores o humos, ¿no es cierto?, que contaminan el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia entre renovables y no renovables. ¿Listo? Ya. En esto, ya, ¿no? Es lo que he hablado, pueden, si ustedes quieren apuntar, ¿no? ¿No? Existen otros sistemas de generación también, ¿no es cierto? Cuando hablamos de renovables. Estamos hablando de la energía solar. La energía solar tiene también algunas formas, no muchas, pero algunas formas de aprovechamiento, ¿no? La principal, ¿cuál es? El sistema de aprovechamiento a través de celdas fotovoltaicas, ¿cierto? Las celdas fotovoltaicas, bueno, no es nuestro tema, no es materia de nuestro curso, pero podemos comentar algo, ¿no es cierto? Pues las celdas fotovoltaicas o células fotovoltaicas, como quieran llamarlo, ¿no es cierto?, son elementos semiconductores, ¿no?, que transforman la radiación solar en energía eléctrica directamente, en corriente continua, ¿no? Entonces, estas celdas fotovoltaicas, ¿no?, agrupadas, ¿no?, constituyen paneles fotovoltaicos que pueden tener diferentes, dependiendo de la cantidad de celdas que tengamos, diferentes potencias, nos pueden proporcionar diferentes potencias, ¿no? Creo que desde muy bajos, hay de 50 vatios y eso menos, ¿no? Hay algunos, inclusive paneles fotovoltaicos para cargar los teléfonos celulares existen, ¿no? Y hasta fotovoltaicos, paneles fotovoltaicos de buen tamaño, de 2 metros, etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro proceso de conversión de energía renovable, que es el sol, ¿ah?, por supuesto, a energía eléctrica, ¿no? Ese no es nuestro curso, es un estudio que también seguramente, bueno, creo que en nuestra carrera no tenemos una materia en la que les puedan dar sobre este tema, ¿no? Pero esperemos que más adelante ya se den cuenta y tengan que darles, ¿no? Y los sistemas electroquímicos, ¿no? ¿No? Los sistemas electroquímicos, ¿de qué estamos hablando cuando hablo de sistemas electroquímicos? Estoy hablando de los sistemas de acumuladores, baterías, pilas, ¿no es cierto? Entonces, a través de un proceso electroquímico, nosotros también podemos obtener energía eléctrica. ¿A ver? Lean un poquito, entren al internet, a ver, leanle a Volta, ¿no?, el famoso físico Volta, el que ha inventado la pila, ¿no? Entonces, ese señor, por ejemplo, ¿no?, ha empezado a hacer trabajos, experiencias, ¿no?, uniendo diferentes tipos de compuestos, de componentes, ¿no?, con sales, etcétera, y a la unión simplemente de estos elementos ha obtenido diferencias de potencial o voltaje, ¿no? Entonces, así surge, ¿no?, los sistemas electroquímicos, ¿no?, hasta llegar a la batería tan utilizada, el acumulador tan utilizado, que es el acumulador plomoácido, que utilizamos todos en nuestros vehículos, ¿no es cierto? Entonces, el acumulador plomoácido, por ejemplo, te proporciona energía, ¿no es cierto? Te proporciona energía eléctrica sin necesidad de tener una máquina o una conversión mecánica, ¿no? Ya tienes vos ahí energía, lógico, se agota, tiene un tiempo definido de utilización, ¿no? ¿No? Entonces, esos son otro tipo de obtención que tenemos de máquinas eléctricas, ¿no? Perdón. Aló. ¿Cómo está?
No, solamente una fotocopia para que yo le envíe al abogado. Una fotografía. Si una fotito me lo pasa. Sí, es la cuenta de su esposa. Rosmeli se llama su esposa. No, es del abogado. Esa es la cuenta de su esposa. ¿Ya? Aló, mil disculpas, he tenido una llamada, ¿ya? Entonces, eso en cuanto, digamos, al primer proceso que se sucede en nuestro sistema de generación. Entonces, ¿no? Sintetizando esto, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos primero recursos naturales. Necesitamos tener o renovables o no renovables, agua o combustible, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para introducir ahora una primera máquina de transformación de recurso natural en energía mecánica, y esa energía mecánica en el eje la transferimos a nuestro generador síncrono, ¿no? Y de esa forma nosotros ya manejamos ya nuestra energía eléctrica transformada, ¿no? Ahora, existen diferentes niveles de tensión en este primer sistema de generación, ¿ya? En sistemas muy pequeños, ¿ya? Se maneja niveles de generación en baja tensión. Para aclarar, existen 3 niveles de tensión, ¿no es cierto? El nivel de baja tensión, media tensión y alta tensión. El nivel de baja tensión es el nivel de tensión hasta los 1000 voltios, ¿ya? De los 1000 voltios hasta los 50.000 voltios se considera media tensión. Por encima de los 50.000 voltios ya se considera alta tensión, ¿ya? Entonces, nos movemos en un sistema eléctrico dentro de estos 3 niveles de tensión, ¿ya? Baja tensión, media tensión y alta tensión, ¿ya? Entonces, los sistemas de generación operan en baja tensión cuando son sistemas pequeños, o sea, potencias pequeñas, ¿no? Y que los centros de consumo estén muy cerca, ¿ya?, al sistema de generación. Eso sucede, por ejemplo, cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar y hacer muchos proyectos de microcentrales, deben ser unos 20. Entonces nosotros ponemos una microcentral, por ejemplo, para una población que está a unos 100 metros, ¿no? Porque los yungas en el trópico tenemos esa posibilidad, tenemos ríos que están bajando y las poblaciones están cerca. Entonces, por ejemplo, para trasladar de 100 metros, entonces no necesitamos elevar el nivel de tensión, ni necesitamos tensiones muy grandes. Entonces, ahí se generan en tensiones de 230 voltios, 380 o 440 voltios. Y directamente, en baja tensión, ya se distribuye, o sea, se traslada al centro de carga, que generalmente es la placita, y de la plaza se distribuye a todo el pueblito, ¿no? Entonces, esto cuando los sistemas no superan, digamos, megavolt-ampere, ¿no? En sistemas que superan el megavolt-ampere ya en este sistema de generación, ya manejamos de 10 kilovoltios para arriba, ¿ya? Entonces, una tensión más o menos ya generalizada en el uso de sistemas de generación son los 10 kilovoltios. ¿Ya? Sobre eso, algunos trabajan con 12 kilovoltios, 11 kilovoltios, ¿no?, 15 kilovoltios, etcétera, pero más o menos 10 kilovoltios es el nivel de tensión de generación en los sistemas grandes, ¿ya? Cuando ya generamos por encima del megavolt-ampere. ¿Ya? Después del sistema de generación, ya pasando al sistema de generación, nosotros tenemos la necesidad de que
de trasladar esta energía que estamos generando. Generamos energía del nivel de los megavoltamperes, ¿no? Estamos hablando de 20, 30, 50 megavoltamperes, ¿no? Una gran cantidad de energía, ¿cierto? De potencia. Entonces, hay la necesidad de transportar esta energía hasta el centro de consumo. Por ejemplo, desde Songo hasta La Paz, 200 kilómetros, ¿no es cierto? O más en algunos casos, ¿no? Entonces, debemos ver la forma más económica de transportar esta energía, ¿verdad? Desde el punto de generación hasta el centro de consumo, ¿verdad? Entonces, esta etapa de transmisión tiene, antes de entrar a la etapa de transmisión, tenemos que pasar por una etapa de transformación de las características de tensión. ¿Ya? En nuestro medio, nosotros generamos, por decirles, generamos en 10 kilovoltios. ¿Ya? Entonces, en 10 kilovoltios en Songo, tenemos que llegar a La Paz, que está a 200 kilómetros. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, nosotros lo primero que hacemos es, entramos a una etapa de transformación, a una subestación que se denomina de elevación, y ahí elevamos el nivel de tensión. Con un transformador, transformamos esos 10 kilovoltios, lo transformamos en 220.000 voltios, 220 kilovoltios. ¿Ah? O sea, elevamos 20 veces su tensión. ¿Ya? ¿Para qué? Para justamente aminorar el costo de traslado, ¿no? Porque es mucha energía, mucha energía. Si estamos hablando de 50 megavoltamperes, imagínense la corriente que tendríamos que trasladar si lo trasladamos en 10.000 nomás, o en baja tensión, ¿no ve? Si en 220 voltios quieres trasladar, ¿no?, una potencia de 50 megavoltamperes, imagínate cuánto va a ser la corriente. Hagan un ejercicio así, rapidito, y van a ver que es un... Entonces, es imposible trasladar. Entonces, forzosamente hay que elevar. Si nosotros elevamos la tensión, ¿no?, entonces la corriente va a disminuir. ¿A qué va esto? ¿En qué se basa este principio? Se basa en el principio de potencia. La potencia eléctrica, ¿qué es igual? La potencia eléctrica es igual a la tensión multiplicada por la corriente, ¿no es cierto? Si yo tengo 100 de potencia, mi voltaje puede ser 10 y mi corriente puede ser 10. 10 por 10 va a ser 100. O puede ser mi voltaje 100 y mi corriente 1, ¿no ve? Entonces baja corriente. O puedo trasladar esos 100 con 100 de corriente y 1 de voltaje. Entonces yo tengo que ver cuál es más económico, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, acá, cópienlo bien, el uso de niveles altos de voltaje fundamentalmente tiene justificación criterios técnico-económicos. ¿Ya? Yo les he puesto aquí un ejemplito, ¿no?, para que ustedes entiendan este proceso de traslado, ¿no?, basado en lo económico, ¿no? Entonces, suponemos una demanda de potencia eléctrica de 1000 vatios, que se encuentra a una distancia de 100 metros de la fuente. Si el traslado lo efectuamos con un voltaje de 10 voltios, la corriente que absorbe la demanda será, ¿no?, 100 amperios, ¿no es cierto? Corriente 1000 sobre 10 voltios, 100 amperios. ¿Está bien? Para trasladar esta corriente se requerirá un conductor cuya sección, según tablas, es de 25 milímetros cuadrados. ¿Ya? Si el traslado lo efectuamos en un voltaje de 100 voltios, la corriente que absorbe la demanda será 10 amperios.
¿Sí? Para trasladar esta corriente se requerirá un conductor cuya sección, según tablas, es de 1.5 milímetros cuadrados. Entonces, fíjense acá, ¿no? Les vuelvo a repetir, ¿no? Tengo una potencia de 1000 vatios que tengo que trasladar 100 metros de la fuente, ¿no? Si yo traslado en 10 voltios, voy a trasladar 100 amperios. Para trasladar 100 amperios, yo necesito un conductor de 25 milímetros cuadrados. ¿Ya? Pero si yo traslado en un voltaje mayor, 10 veces, 100 voltios, la corriente que absorbe la demanda será 10 amperios. Para trasladar los 10 amperios, el conductor que yo necesito es 1.5 milímetros cuadrados. ¿No es cierto? El costo por metro del conductor de 25 milímetros cuadrados alcanza a 50 bolivianos. El costo por metro de conductor de 1.5 milímetros cuadrados alcanza a 5 bolivianos. Entonces, fíjense, el traslado en 10 voltios resulta 10 veces más caro que el traslado en 100 voltios. ¿Se dan cuenta? Con este ejemplito, ¿no es cierto? Quiero explicarles de por qué, ¿no? se busca, ¿no?, el transporte de energía en alta tensión, ¿no? Entonces, esa es la justificación por la que nosotros, en nuestro sistema eléctrico, para trasladar, ¿no es cierto?, nosotros utilizamos alta tensión. ¿Ya? Listo. Hemos trasladado, ¿no es cierto? Ya hemos trasladado, se ha entendido el traslado. Hemos trasladado la energía, la potencia que hemos generado en Songo, ya está en La Paz. ¿En qué nivel está? En 220.000 voltios, en alta tensión. Entonces necesitamos ahora una subestación. ¿Ya? Una subestación para disminuir ese nivel de voltaje de 220 kilovoltios a un primer nivel de distribución, que es el nivel de distribución primaria en La Paz. En La Paz el nivel de distribución primaria es 6.9 kilovoltios. ¿Ya? Que la tendencia es a manejar en lo futuro ya 12 kilovoltios. ¿Ya? Porque ya están los alimentadores, ya están muy saturados. Entonces, llegamos acá a las subestaciones, ¿no ve? Al frente de la facultad, en la Capitán Zaballo, ustedes han visto una subestación, ¿no? Esa, por ejemplo, es una subestación justamente que reduce del orden, creo que de, no sé si es de 69 o 220 kilovoltios, ya reduce a 6.9. Y esos 6.9 lo distribuimos, por eso se llama, el tercer sistema se llama sistema de distribución, ¿no? Entonces, en ese nivel primario, en ese primer nivel primario que es en nuestro caso de 6.9 kilovoltios, se distribuye a todas las zonas, ¿no? A todas las zonas. Y después, ¿no?, a través de un transformador, vamos al sistema de distribución secundario, que es en baja tensión, ¿no? 220 voltios. Entonces, estos sistemas de distribución oscilan entre los 6 y los 50 kilovoltios. ¿De qué depende que sea un valor menor o mayor? Depende de las distancias que se corre el sistema de distribución. En nuestro medio, por ejemplo, acá en La Paz, las distancias son cortas, ¿no es cierto? Nuestra hollada, ¿no?, las zonas acá, Villa Copacabana, Villa San Antonio, ¿no es cierto?, Tembladerani, Pura, son distancias pequeñas. Entonces, todavía con 6.9 estamos tranquilos, ¿no? Si es que ya los problemas van a empezar a aparecer por sobrecarga de los alimentadores, entonces ya van a subir a 12 kilovoltios. Ya están subiendo en algunas zonas, en el alto ya se trabaja con 12 kilovoltios en primaria, ¿no? Ahora, en área rural,
donde las distancias son grandes, ustedes saben, ¿no ve? Las familias están dispersas, ¿no es cierto? O a 5 kilómetros una familia, 10 kilómetros, etcétera. El pueblito, bueno, es temporal, ahí donde la gente se reúne solamente para las ferias y para bloquear, ¿no ve? Entonces ahí ya tenemos que, en los pueblitos tenemos, digamos, cierta acumulación, pero que no es una demanda constante. Entonces, en los pueblos, por ejemplo, ya manejamos otros niveles de voltaje. En áreas rurales manejamos niveles de voltaje de 24.9 kilovoltios en trifásico y 14.4 kilovoltios en monofásico. ¿Ya? Entonces, en el área rural, en el área rural del altiplano, ¿no? De la zona altiplánica. Y en el área rural de trópico, ¿no? Al lado de ya yéndonos hacia al norte de La Paz, hacia Palos Blancos, ¿no es cierto? A esos lugares, entonces, Caranavi y más allá, ya la tensión en ya estamos manejando cerca de los 50 kilovoltios, ¿no? Porque son zonas que tienen ya muchas distancias mucho más largas. Entonces, cuando las distancias son más largas, siempre manejamos mayor voltaje. ¿Para qué? Para que el transporte sea más económico, ¿no? Lo que hemos visto, o sea, el ejemplito que hemos dado. ¿Ya? Entonces, por supuesto, en un sistema de distribución, entonces, tiene dos etapas, ¿no es cierto? El sistema de distribución primario, para no llegar a las diferentes zonas en media tensión todavía, ¿no es cierto? 6, 10 kilovoltios. En Oruro, en Cochabamba, por ejemplo, su tensión primaria, distribución primaria es 10 kilovoltios, ¿no? Entonces, 10 kilovoltios. Y en cada, ¿no es cierto? En cada cierto número de cuadras que tenemos unos transformadores en poste, que son los transformadores que nos permiten bajar a un segundo nivel de distribución, que es el nivel de distribución secundario, y ese nivel de distribución secundaria ya es en 220. Ya está distribuyendo para alimentar a las viviendas, ¿no es cierto? Ese es, ¿no? Entonces, una máquina importante, una máquina que nos sirve de mucho apoyo en nuestro sistema eléctrico, es el transformador de potencial, ¿no es cierto? ¿No? Transformador que, dependiendo del nivel de potencia que manejamos, puede ser un transformador de potencia o puede ser un transformador de distribución, ¿no? Depende de dónde lo ubiquemos. Pero es un transformador de potencial. ¿Qué significa transformador de potencial? Que transforma, ¿no? La diferencia de potencial, transforma voltaje. En un caso, cuando salimos de generación, tenemos un transformador elevador de 10 kilovoltios a 220 kilovoltios. Cuando terminamos de transmitir, ya hacemos la transferencia, ya tenemos un transformador al final del sistema de transmisión, tenemos un transformador de reducción, de rebaje, ¿no? De 220 kilovoltios, dependiendo si es en La Paz, a 6.9. Si es en Santa Cruz, si es en Cochabamba, a 10 kilovoltios, ¿no? Y, por último, tenemos un transformador que nos reduce del nivel primario de distribución al nivel secundario de distribución, que es el transformador de distribución, que se reduce de 6.9 a 220 voltios, o de 6.9 o de 10 kilovoltios a 220 voltios, dependiendo de dónde estemos, ¿no es cierto? En las diferentes ciudades, en los diferentes lugares donde trabajamos, entonces tenemos ahí los diferentes niveles, ¿ya? Entonces, el uso de la energía en el consumo es variado, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya tenemos energía acá en el centro de consumo, entonces
se hace necesario nomás la clasificación de los consumidores, ¿no es cierto? Entonces las empresas distribuidoras las clasifican en consumidores residenciales, ¿no? Comerciales, industriales y públicas, ¿cierto? Entonces, este consumo de energía va a los residenciales. Los residenciales, ¿quiénes somos? Todos nosotros, todos los que vivimos en domicilio. Esos se llaman consumidores residenciales, ¿no? Antes se confundía de residencial, lo de la zona sur, no es así, ¿no? Residencial es todo lo que es doméstico. Entonces, ahí, en el uso de la energía, en el consumo residencial, díganme, ¿quién no tiene un motor eléctrico? ¿Quién no maneja un motorcito eléctrico? ¿No es cierto? Tenemos motores eléctricos, ¿no es cierto? Tenemos las licuadoritas, las lavadoritas, todo funciona como... Entonces ahí están las máquinas eléctricas, ¿no es cierto? Ahí las ubicamos a la máquina eléctrica. Las ubicamos a la máquina eléctrica en el consumo diario de las familias, ¿no es cierto? Algunos tendrán un motorcito, tal vez algunos tienen una lavadorita, o tienen una bombita, o tienen... Ya tenemos, ahí está la máquina eléctrica. Pero en otro proceso, en el proceso de conversión de la energía eléctrica en energía mecánica ahora, ¿no es cierto? Cuando estábamos en el sistema de generación que teníamos una máquina eléctrica que nos convertía, ¿no es cierto?, la energía mecánica en energía eléctrica. Ahora, en el consumo, ¿no es cierto?, en el uso de la energía, ya cuando ha llegado esta energía al consumidor, ¿no?, esta máquina eléctrica nos permite transformar la energía, ¿no?, energía eléctrica, ¿no?, que nos ha dado el generador en energía mecánica, ¿no es cierto?, para mover algo, para producir algo. Eso en los residenciales, ¿no es cierto?, para nuestros usos, para hacer nuestros juguetes, para hacer todo lo que necesitamos. En los comerciales, ¿no?, miles de usos en los comerciales, ¿no es cierto?, ¿no? Entren ustedes, veamos a un caso ya, entren a un shopping, no sé, a un mega center, ¿no es cierto? Lo primero que les va a llamar la atención va a ser una escalera mecánica, por ejemplo, ¿no es cierto? Una escalera, no es mecánica, es electromecánica. ¿Quién mueve esa escalera electromecánica? ¿Qué mueve? Es un motor eléctrico, ¿no es cierto? Ahí está, un motor eléctrico. Van a una oficina, van a un restaurante, no sé, ¿no? Si tienen que subir varios pisos, ¿qué es lo primero que toman? Un ascensor. Suben al ascensor. ¿Qué mueve el ascensor? Una máquina eléctrica, ¿no es cierto? Motor de inducción trifásico, ¿no? Cuando hablamos de los consumidores industriales, ¿cuál es el motor de la industria? ¿Qué es lo que mueve la industria? El motor eléctrico, ¿no es cierto? Y en las instituciones públicas, ¿no es cierto? Ministerios, vayamos, no sé, estadios, todo lo que es público, por supuesto, que van a encontrar, ¿no?, equipos forzosamente movidos por un motor eléctrico, ¿no es cierto? Bombas de agua para mantener riegos, para mantener, ¿no es cierto?, todo lo que significa parques, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí está la ubicación de nuestras máquinas eléctricas, ¿no es cierto? Entonces por eso es importante. Nuestra materia, lo que vamos a ver es, ¿no?, primero vamos a estudiar al generador síncrono, ¿no es cierto?, el primer componente y corazón del sistema de generación. Y en la segunda parte vamos a estudiar al motor de inducción trifásico, ¿no? Entonces, ¿no?, es prácticamente la máquina eléctrica de corriente alterna se ha constituido en un elemento imprescindible, ¿no es cierto?, para justamente el flujo de la economía, ¿no?, la producción, ¿no?, y en la vida de las personas. ¿Ya? Con esto, yo creo que ya tenemos justamente, ¿no?,
una idea completa, ¿no?, de la ubicación de nuestras máquinas eléctricas, ¿no?, en todo lo que es un sistema eléctrico, ¿no?, cuando hablamos de sus componentes como el sistema de generación, sistema de transmisión, sistema de distribución. El sistema de distribución, hemos dicho que son dos niveles, nivel primario y nivel secundario de distribución. Distribución primaria, distribución secundaria. ¿Cierto? Este es un sistema. Ahora, estos sistemas de generación de energía eléctrica, por supuesto, hay de diferentes magnitudes en potencia, ¿no es cierto? Yo he hablado de un sistema general, un sistema macro, ¿no es cierto? El sistema macro que manejamos nosotros en Bolivia, ¿no es cierto? El sistema interconectado nacional, que es el sistema de transmisión, ¿no? Los sistemas de distribución que van en las ciudades, todo eso. Pero hay sistemas pequeños, ¿no?, que se establecen también. Y seguramente ustedes ya van a tener que pensar en instaurar, por ejemplo, algún sistema pequeño, ¿no? Si ustedes conocen áreas rurales, algunos hay necesidades, ¿no? Por ejemplo, hay sistemas pequeños que solamente están ¿no?, abocados al consumo de poblaciones pequeñas, ¿no?, de 70 familias, 50, 70 familias, digamos, ¿no?, que tienen energía, ¿no?, en agua. Entonces se pone un sistema pequeño, ¿no?, de generación, se distribuye en baja tensión y se consume en baja tensión, ¿no? Pero hay sistemas también pequeños que necesitan también elevar el nivel de transporte, porque hay sistemas, ¿no?, hay pueblitos, por ejemplo, cuya energía de agua, caída de agua, caudal de agua, no están cerca, están a unos 20 kilómetros, 30 kilómetros. Entonces, se genera a 30 kilómetros, se eleva a un nivel de media tensión y se traslada esos 20 kilómetros hasta el pueblo, y en el pueblo se baja a un nivel de baja tensión, se distribuye en un nivel de baja tensión en todo el pueblo, ¿no? Entonces también son sistemas, ¿no?, eléctricos de potencia, pero de baja escala. Entonces no siempre podemos pensar en cosas grandes, ¿no? Podemos pensar también en hacer proyectos de esa naturaleza. Creo que acá en nuestra carrera nos estamos descuidando mucho de esos temas, ¿no? No estamos trabajando, no estamos manejando. Creo que sería bueno desmarcarnos un poco de la carrera, de lo burocrático de la carrera, un poco desmarcarnos de lo habitual de la carrera, que es ir, que la secretaria, que aquí nuestro centro de investigación, que se pasan haciendo seminarios de a 30 pesos, y que no mostramos nada. Tal vez la iniciativa de un grupo que podemos hacer, un grupo de trabajo, por ejemplo, ¿no?, en el que empecemos a ir a buscar este tipo de fuentes de energía, tratar de hacer un sistemita de generación, no solamente hidráulico, eólico, ¿no es cierto? No es difícil, yo les voy a decir, no es difícil. Con los conocimientos que se les da, se puede acceder, y con la información que tenemos más de experiencias que nos dan por YouTube, etcétera, podemos acceder a hacer, y ustedes estarían un poquito más completos. No sería la palabra completa, sino estarían un poquito más satisfechos de haber por lo menos aplicado una partecita del conocimiento en algo que es tangible, que vean funcionar, ¿no ven? Eso es. Pero todo queremos hacer, nosotros queremos hacer investigación en la facultad, ustedes se han dado cuenta, en la misma facultad, en el mismo edificio queremos hacer investigación. La investigación no se hace en el edificio, señores. La investigación se hace afuera. Les voy a mostrar algunas imágenes uno de estos días. ¿Cómo se hace un proyecto realmente? Hay que ir a monte, hay que ir a convivir a veces con la gente, hay que vivir allá,
¿no? Un día por lo menos, ver cómo cómo la naturaleza te azota, te castiga a veces, ¿no? Por las inclemencias. Es bonito, pero creo que tienen que despertar de esa forma ustedes si quieren ser buenos profesionales, porque si no, no tiene sentido. ¿Ya? Esa reflexión que vaya, muchachos, y bueno, aquí hemos concluido nuestra clase, ¿ya? Es una clase de generalidades, creo que no hay, no sé si, ¿no? No va a haber más, tal vez alguna pregunta al respecto de lo que he hablado, alguna aclaración, algo que no les haya quedado muy claro o quieran que se aclare, estoy a su disposición, pueden conversar ahora conmigo, ¿ya? Si no hay ninguna otra observación, Ingeniero, sí, dígame. ingeniero, buen día. Sí, buenos En el días. sistema de después de generación que vino, ha hablado la medida de los cables, Sí, de sí, 5 milímetros cuadrados, ya. y eso ha dicho que hay en tablas. O sea, esas tablas hay, o sea, está estandarizado o cómo. Sí. O sea, las tablas de conductores, si ustedes entran, ¿no? A conductores, por ejemplo, ustedes ven capacidad de conducción de conductores para instalaciones, por ejemplo. Entras a internet y te va a dar una tablita que te va a decir, por ejemplo, ahí te va a decir capacidad de conducción, ¿no? En una columna, ¿no? Te va a decir capacidad de conducción y te va a dar, por ejemplo, el número de conductor o el diámetro del conductor, ¿no? O la sección del conductor. Por decir, 100 amperios, el conductor debe ser de 25 milímetros cuadrados. Para 10 amperios se construye un función, ¿no? Entonces, hay tablitas ya, ¿no? Ahora, esto también yo les enseño a calcular esto, pero en instalaciones eléctricas industriales. Yo les enseño a calcular exactamente qué sección de conductor ustedes tendrían que utilizar para un cierto tipo de trabajo, ¿no? Pero ahora solamente es un ejemplito que yo les he dado, ¿no? Que yo quiero enseñar para que ustedes se den cuenta por qué es conveniente, ¿no? Trasladar en tensiones elevadas, ¿no? Entonces, este ejemplito yo creo que les va a abrir, les va a poder explicar por qué es más barato trasladar en una tensión más elevada que en una tensión menor. Ese es el objetivo de esto. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Sí, ingeniero, se ha entendido. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Entonces vamos a concluir acá nuestra clase de hoy día y nos estamos viendo el día martes. Por favor, las clases ya están establecidas. Ya a veces van a disculpar, pero a veces me distraigo y me olvido ya llevar al grupo la invitación, pero siempre voy a llevar porque a las 6 de la mañana, aunque sea, yo lo voy a llevar al grupo. Ya, pero normalmente lo hago día antes, pero lastimosamente anoche he estado hasta muy tarde preparando mi clase de taller de bobinados y se me ha ido no, me he distraído. Ya, entonces por favor tengan presente, vamos a estarnos viendo martes y jueves a las 7 de la mañana. ¿Ya? Bueno, hasta el martes, muchachos, que les vaya bien, cuídense, por favor.
Sí, ahorita para salir ya, dame 5 minutos y salgo nomás ya.